Shalom, bienvenidos a este sitio. Hoy vamos a dictar la clase de la Parashat Pinhas en el lector número 6. Vamos a hablar de la Avodat Hashem, del servicio a Dios, y de los Moadim, las festividades, los momentos especiales. Voy a romper un poco la forma en que casi siempre dicto la clase, por lo que hay que detenerse en algunos detalles de manera puntual. Venimos desde la Parashat Pinhas, en el lector número 5, se había dado a conocer que el servicio a Hashem se debía de realizar perfectamente a diario, durante el servicio diario. Se van a sacrificar 2 corderos. Esto es lo que conocemos como el sacrificio continuo. Se va a sacrificar uno por la mañana y el otro por la tarde, y ahí se determinan los momentos de culto, los momentos de servicio a Hashem. Y luego tenemos el rito del Shabbat, los ritos del día de Shabbat, cómo se van a llevar a cabo en el Mishkan, en este tiempo en que se da a conocer la Torah. Y entonces estos 2 momentos van a definir lo que a continuación se va a estudiar en los Moadim, con respecto del servicio de los Moadim. Porque el sacrificio diario obviamente va a ser la base para entender cómo se deben de llevar a cabo los sacrificios. Y el servicio del Shabbat va a abrir también tiempo para que se pueda entender cómo se va a hacer el sacrificio de los Moadim, de las festividades. Entonces, tanto los 6 días naturales como el 7º día, que es el Shabbat, brindan entonces conocimiento para entender cómo hacer el servicio a Hakadosh Baruj Hu. Bueno, así entramos ahora a este lector 6, pero también antes quiero que siempre recordemos que la intención fundamental de la Torah es Golá Geulá. Ya saben, Golá significa el exilio, la separación entre Hashem y el hombre, producida por el hombre, por la intención del hombre. Y luego tenemos la Geulá. Geulá significa redención, es decir, es la vuelta a Hashem, de vuelta otra vez a esta relación con Hakadosh Baruj Hu. Y ya les he hecho saber que solo hay una letra, que es la letra Aleph, la que hace que cambie completamente tanto la pronunciación como el significado de la palabra, y por lo tanto cambia todo, que es de Golá a Geulá, de el exilio a la redención. También ya hemos dado a conocer que la letra Aleph representa al número 1, por lo tanto representa a Hakadosh Baruj Hu. Entonces la Golá es esta parte que mencionamos como la separación. Esta separación se causa desde el primer momento en que el ser humano ha comido del fruto prohibido. Entonces se causa una Golá, una galut, un exilio de Gan Eden, de ese lugar en el cual el hombre convive con Hakadosh Baruj Hu, que está apegado al cielo, que está apegado a Hashem. Y luego entonces el hombre viene a esta tierra, por lo cual es una Golá, es un exilio. Estamos exiliados, estamos separados de Hakadosh Baruj Hu, y es la intervención divina la que va a permitir la Geulá. Al estar en este Olam Hase, que es la Galut para nosotros, desde el principio de las cosas, desde este lugar el ser humano vive presa fundamentalmente de 2 cadenas.
la manipulación externa, donde el entorno nos hace experimentar tiempos y actividades y formatos ya preestablecidos por la sociedad, por los que manejan este entorno mucho antes de nuestra aparición en esta tierra. Eso es uno. El otro son nuestras tendencias que, dado nuestros ancestros, lo que en ellos era una actitud y un pensamiento, finalmente fueron naturaleza, fueron el origen de la naturaleza de mis actitudes y de mis pensamientos. A esto entonces, por lo tanto, también tenemos tendencias a vivir, actuar y pensar de acuerdo a la herencia de nuestros ancestros. Así que tenemos estas dos cadenas por las cuales nosotros estamos forzados a vivir, somos coercionados a vivir en el modo en que lo hacemos. Entonces, eso es justamente causa de la golá, del galut, del exilio. Pues nosotros no podemos experimentar en este tiempo la verdadera libertad, y es por eso que se hace necesario la geulá, la redención, para alcanzar la libertad. Tenemos también que conocer que pasamos de este estado de caos, este estado que está en contra del propósito que yo mismo encuentro para mi vida. Me encuentro que soy como un individuo que debo tener libertad, es cierto, pero cuando miro mi entorno me veo que estoy sujeto por estas dos cadenas. Luego entonces aspiro a una situación fuera de este control, fuera de esta manipulación. Y ahí es donde proviene la ayuda del cielo, está Aleph, proviene la ayuda del cielo para causar orden en medio de este caos, pues no encuentro el propósito en la vida, pues estoy maniatado por estas dos cadenas. Entonces se establece un orden. Este orden es precisamente el que es la Torá, la revelación de la Torá. Akadosh Baruj Hu introduce completamente, es la mano de Dios, es la mano del cielo, quien irrumpe sobre este Olam Hasé y nos entrega la Torá, Matan Torá, y allí se escriben los preceptos para que yo pueda vivir de modo ordenado, de acuerdo a la Torá, y entonces salga de este caos, salga de esta situación que me tiene maniatado. Ahí es donde encontramos el propósito de la Torá, porque me causa este orden, me equilibra en mi estructura, en mi forma de ser. Pero también se corre este peligro. Si tú vives una vida fuera de orden, una vida fuera de los mitzvot, fuera de los mandamientos, entonces vuelves al estado del caos. Así que siempre estás sujeto a vivir a un orden, ya sea un orden establecido por los hombres, lo que mencionaba, que no permite que tú encuentres tu propósito en la tierra, sino que vivas de acuerdo a los intereses de otros. La Torá también busca establecer ese orden, pero como tiene un tono espiritual, entonces está abogando por ti para que te conduzcas de un modo hacia la divinidad, separándote de este estadio material. Así que esa es la razón del orden. Sin embargo, como ya decimos, si tú te alejas del orden, inmediatamente puedes volver al caos. Entonces, esto se vuelve una situación en la que depende condicional, depende completamente de tu apego, de tu adherencia a la observancia de los mandamientos.
Y si tú en un momento dado no puedes conservarte dentro de esa obediencia, entonces vuelves al caos. El caos, les digo otra vez, es vivir una estructura ordenada por hombres. La Torah es vivir una estructura ordenada por Hakadosh Baruj Hu. Sin embargo, el propósito total es la Geulá. Entonces nos damos cuenta que la propia Torah, por el defecto que hay en la naturaleza humana, podemos vivir en desobediencia a los mandamientos y volvemos al caos. Así que la propia Torah nos guarda, nos es un refugio, sin embargo no cambia lo que en realidad se busca en el hombre, que es el que pueda alcanzar la libertad, que pueda alcanzar el libre albedrío, que vuelva a este Gan Edén, que de donde nosotros venimos por origen. Así que la estructura de la Torah busca mantener una vida ordenada, es decir, para que tú estés separado del caos, separado de la manipulación humana, separado de ese propósito divino que hay en ti. Entonces, la Torah busca mantenerte en orden. Hay un orden social y hay un orden espiritual. Si no estás en el orden espiritual, estás sujeto al orden social, al orden material. Porque es la naturaleza humana buscar ese orden por el origen divino que tiene, de Adán y Jabá. Así que cuando nuestro pueblo sale de la tierra de Mitzrayim, va encaminado para poder vivir en la libertad de Hakadosh Baruj Hu. Y esto se logra medianamente, porque al final el pueblo no respondió al modo que se hace necesario responda, por causa de que todavía llevaba a Mitzrayim, a Egipto, consigo mismo, en su mente y en su corazón. Y aun cuando se nos hace la entrega de la Torah, propiamente el pueblo no la recibe, sino que envía a Moshe Rabenu para recibirla. Por lo tanto, el pueblo no se ha desarrollado al modo que exige esa relación con Hakadosh Baruj Hu. Y finalmente, incluso el que forma parte de esta genuina relación y revelación no es el pueblo, sino es Moshe Rabenu, el que nunca extraña a Mitzrayim, el que se supera y el que tiene un apego al cielo es Moshe Rabenu. El que recibe la Torah es Moshe Rabenu. El pueblo la recibe de Moshe, pero Moshe la recibe de Hashem. El que recibe la Torah es Moshe. El que tiene que entrar a la tierra de Kenán es el pueblo. Moshe Rabenu entra al palacio de Hakadosh Baruj Hu, llega ante él en lugar de entrar a la tierra de Kenán. Por lo tanto, el que logró el objetivo real buscado por el cielo es Moshe Rabenu. El pueblo, como no pudo sostenerse en el desarrollo espiritual de Moshe, queda en este mundo, pero queda en este mundo expuesto al caos, es decir, a la manipulación social, la manipulación material a la que está sujeta cualquier individuo que vive en esta tierra. Entonces Hakadosh Baruj Hu les entregó la Torah para que pudieran vivir una vida ordenada y estar separado del caos. ¿Hasta cuándo? Hasta que puedan alcanzar la estatura de Moshe Rabenu. Este es todo el propósito y esta es toda la idea y el poder y el alcance que la Torah tiene. Entonces, poder vivir una vida en orden, porque la persona que todavía no se ha desarrollado, al no vivir una vida en orden, volverá al caos. Así que la Torah se mantiene vigente en función de ese orden. Pues como vamos a leer aquí en el texto de la Torah que vamos a revisar ahora, no se puede ya hoy en día guardar
literalmente lo que aquí está escrito, porque ya no tenemos el Mishkan, porque ya no tenemos el templo, porque se han detenido los sacrificios. Sin embargo, los momentos han llegado, los tiempos llegan, las fechas llegan, pero luego entonces lo que se busca, el propósito real es tener una vida ordenada, no la observancia literal del mandamiento, sino conservarse dentro del orden espiritual para evitar caer dentro del caos. Porque lamentablemente, por nuestras tendencias, vamos a efectivamente buscar volver hacia el caos. Así que se nos entrega la Torá. Y la Torá son todos estos ritos. Y hoy en día estos ritos que ya no se llevan a cabo dentro del templo, pues no tenemos el templo, ahora los llevamos a cabo ritos que guardan, que conservan el orden para vivir una vida ordenada espiritualmente y evitar volver al caos. Así que los sabios decodificaron estos preceptos para vivir una vida ordenada hoy en día, una vida espiritual. Bien, esto es lo que debemos entender, que en realidad la función de la Torá es mantener una vida en orden, una vida en servicio a Kadosh Baruj Hu y evitar volver al caos. Entonces leo y dice, capítulo 28, versículo 16, y en el primer mes, en el 14º día del mes, esto es el mes de Abib o Nisan, será Korban Pesach al Adonai. Y el 15º día de este mes es festividad, o sea, es Yom Tov. Durante un periodo de 7 días se comerá matzot, por eso se le conoce también como Jaja Matzot, la festividad de los panes sin levadura. En el primer día habrá convocación de santidad, es decir, un momento espiritual a la altura del Shabbat, y los servicios que se llevan a cabo son como los del Shabbat. En el primer día habrá una convocación de santidad, no realizará ninguna labor de trabajo. Por eso decía, como el Shabbat. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos cómo opera el servicio del Shabbat, se agrega al servicio rutinario del día, se añade una ofrenda adicional, que es la ofrenda del Shabbat. En este caso, no se va a añadir una ofrenda adicional de Shabbat, excepto que coincida Shabbat y festividad. Entonces se va a agregar una ofrenda adicional. Esto es lo que nosotros llamamos Musaf. Aquí en este tiempo estamos viendo entonces cómo los sabios han decodificado la forma de servicio, el seder, el orden de servicio hoy en día dentro de nuestros cultos, dentro de nuestras sinagogas. Tenemos del sacrificio diario, que yo decía que en el lector 5 aprendimos, que habla del sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde-noche, que son Shacharit y que son Arvit. Hay una ofrenda llamada Minja, que es la intermedia, y luego en Shabbat se agrega un Musaf de Shabbat, Musaf del Shabbat, pero en este caso, si es Pesach, se va a agregar un Musaf del Yom Tov, un Musaf de la festividad. Entonces, este mismo orden que se describe aquí como sacrificios llevados a cabo dentro del Mishkan, es la forma en la cual ahora nosotros hacemos el servicio, el seder, el orden de culto, de servicio. Esto es lo que han decodificado los sabios, porque lo que se busca es mantener un orden espiritual y nosotros no seamos contaminados con otras formas de culto o pensamiento, ya sean actuales o pasadas, porque entonces podríamos volver al caos. Así que lo que se busca es mantener el orden. Ofrecerán una ofrenda ígnea, una ofrenda de ascensión a Adonai, 2 terneros, 1 carnero, 7 corderos de 1 año, sin defecto. Serán para ustedes y sus oblaciones serán de sémola revuelta en aceite, 3 décimos para cada ternero y 2 décimos para el carnero los harán.
Un décimo harán para cada cordero de los 7 corderos, y un macho cabrío en ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes, aparte de la ofrenda de ascensión de la mañana, que es para ofrenda de ascensión continua. Harán estos animales como estos harán para cada día del periodo de 7 días. Alimento de ofrenda ígnea, fragancia placentera a Adonai, además de la ofrenda de ascensión continua, deberá ser hecho, y su libación, y en el 7º día habrá una convocación de santidad para ustedes. No realizarán ninguna labor de trabajo. Bien, entonces, tenemos que el día primero de Hajamatzot es Yom Tov. El día 7º también es Yom Tov. Y estos días intermedios, que son 5, les conocemos como Hol HaMoed, o sea, comunes de la festividad. Hol, común del Moed, de la festividad. Aquí entonces tenemos 2 diferentes leyes para esa semana. Y obviamente cambian los ritos, precisamente con respecto de esto. Vamos a observar que la Torah menciona que nosotros debemos de hacer un sacrificio de expiación. Esto también es muy importante, porque la festividad tiene el momento que está trayendo consigo a la memoria cada uno de estos tiempos. Aquí solamente está anunciada la fecha, o sea, el tiempo, no el acontecimiento. El acontecimiento ocurrió en Mitzrayim y está anunciado el acontecimiento, está anunciado el tiempo, pero lo real es el acontecimiento, es el evento. Ahora, en ese día del acontecimiento, no del tiempo, sino en el día del acontecimiento, se esperaba que nuestro pueblo actuara al 100% del modo correcto. Y entonces todo sería un momento feriado, un momento absoluto de obediencia a Kadosh Baruj Hu. Esto es lo que yo les decía en un principio, que el propósito original es que ese momento fuera único para que el pueblo reaccionara completamente apegado al cielo, en obediencia, en esa experiencia espiritual. Pero como careció de habilidades espirituales para conectarse con el cielo, luego entonces en estos memoriales que se llevan a cabo, en estas fechas que recuerdan el acontecimiento, como no se actuó del modo correcto, del modo genuino, entonces se tiene que llevar a cabo un sacrificio por pecado. Es decir, no es todo un momento feriado, sino que hay una deficiencia. El objetivo de esto precisamente es entender que debemos anular esa deficiencia del acontecimiento. Para eso la Torah nos pide que nosotros mismos revivamos esa prueba, ese acontecimiento, ese momento. Y obviamente la festividad señala durante esta fecha lo que ocurrió. Señala que no solamente es el momento festivo, sino que también señala la deficiencia de nuestro pueblo para poder asimilar lo que en realidad buscaba, a lo que en realidad apuntaba esta festividad. O sea, que no tenía que ser una constancia de repetición. No había que ser un momento que anualmente se provocaría. Sin embargo, se produce ahora esta repetición anual porque el pueblo no experimentó esto espiritual que se esperaba de parte de él, que sí experimentó Moshe como ejemplo, pero el pueblo no experimentó. Entonces se tuvo que dejar esta orden, pero esta orden aclara que es un momento festivo del acontecimiento aquel, pero aquel acontecimiento no fue completamente genuino de parte del pueblo, razón por la cual
también se presenta un corbán en este tiempo. Y esa es la razón por la cual nosotros seguimos viviendo bajo este mismo orden, pero ahora en nuestras sinagogas, pero los sabios han traspolado estos conceptos para que sigamos viviendo en orden, pero también recordemos que a lo que apunta la festividad es a esa experiencia espiritual. Versículo 26. Y en el día de las primicias, cuando ofrezcan una oblación nueva a Adonai, en la festividad sus semanas, que son 7 semanas más tarde de la festividad de Pesaj, habrá una convocación de santidad para ustedes. No realizarán ninguna labor de trabajo. Otra vez es como el Shabbat. Y se realizarán los ritos. Ahora el Musaf será Musaf Shel Shavuot, y ya no Musaf Shel Pesach. Ofrecerán una ofrenda de ascensión por fragancia placentera a Adonai, 2 terneros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, y su oblación de sémola revuelta de aceite, 3 décimos para cada ternero, 2 décimos para el carnero, y 1 décimo para cada cordero de los 7 corderos. Un macho cabrío para hacer expiación por ustedes, aparte de la ofrenda de ascensión continua, y su obligación los harán sin defecto, serán para ustedes, y sus libaciones. Otra vez es insistente en los korbanot que tienen que ver con la gratitud del momento, pero también, por eso dice aparte, lo señala de manera muy precisa para que no pase desapercibido que aquí cometimos un nuevo error. ¿Cuál fue el error? La experiencia de hablar con Akadosh Baruj Hu cara a cara, mas el pueblo no quiso hacerlo así. Entonces, a cambio de eso, fueron entregadas las Lujot, las tablas de la ley, por parte de Moshe. De forma, entonces, indirecta recibimos las órdenes que precisamente es para separarnos del caos, para separarnos de esta vida en el Olam Hazé, al modo en que viven las naciones del mundo, pero la intención original no era esa. La intención original era sostener una relación directa con Hakadosh Baruj Hu, con el cielo. Así que, como no se logró esto, se nos dejan las órdenes, porque si no, la persona volvería al caos. Esto ya debe quedarnos bastante claro. Y en el 7º mes, en el primero del mes, habrá convocación de santidad para ustedes. No realizarán ninguna labor de trabajo. Día del toque del corno será para ustedes, del shofar. Harán una ofrenda de ascensión por fragancia placentera a Adonai, 1 ternero, un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Su oblación de sémola revuelta en aceite, 3 décimos para el ternero, 2 décimos para el carnero, y 1 décimo para cada cordero de los 7 corderos, y un macho cabrío en ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes, aparte de la ofrenda de ascensión del novilunio, y su ofrenda de ascensión continua y su oblación de sus libaciones conforme a su ley, en fragancia placentera a Adonai, ofrenda ígnea a Adonai. Bien, ahora, aquí nos está hablando de un acontecimiento que no todos recordamos o no todos relacionamos. Y esto es muy importante que podamos entenderlo. Otra vez, repite que hay una ofrenda de pecado. En el día primero del mes 7º, que es el mes de Tishrei, esta festividad nosotros la conocemos como Yom Teruah, día de sonar la trompeta, o Rosh Hashanah, que es el día del año nuevo. En este también se va a unir al rito que nosotros tenemos de hacer los Hodashim, los meses nuevos, de recibir los meses nuevos. Tiene mucha importancia recibir el mes nuevo porque abre un tiempo de renovación, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de reconocimiento, y está relacionado con los 12 hijos de Jacob, de los patriarcas, de los 12 patriarcas. Entonces, también tiene esta similitud, así que
el Rosh Hashanah recoge también conceptos del Rosh Hodesh hoy en día dentro de nuestras sinagogas. Es un día del toque del shofar, del carnero, del cuerno del carnero, porque anuncia un momento de renovación, un momento de reiniciación, un momento de despertar, de un letargo espiritual. ¿Y cuál es el acontecimiento que revela o del que está hablando este memorial de Rosh Hashanah? Les he dado a conocer que este acontecimiento, de acuerdo a lo que dicen los sabios, está conectado con la creación del universo, con el momento en que Adán y Javá comieron del fruto prohibido, por lo tanto fueron separados de Akadosh Baruj Hu, y eso es la transgresión que se llevó a cabo, ese descendimiento que es finalmente la existencia humana tal como hoy en día la conocemos, esta presencia humana. Sin embargo, hay algo muy importante que tienen que conocer. No quiero profundizar en esto porque para esto nosotros tenemos una yeshiva, una escuela donde estudiamos con alumnos aventajados acerca de estos temas que son un tanto difíciles de dar a conocer, de estudiar. Sin embargo, lo hago a través de este medio en este momento, precisamente para que sepamos que hay conceptos muy profundos con respecto de la Torá y a los cuales todos y cada uno debe de tener alguna idea para que pueda relacionarlos con los conceptos de la Torá y de lo que muchas veces uno oye de diferentes maestros que uno puede atender. Ahora, entendamos el shofar. Esto es importante aquí. Así como hay matzot en Pesach y hay este pan que es un pan que es una torta en Shavuot, porque también se van dictando costumbres a través de esto. Pues las matzot pues son las galletas tostadas que generalmente nosotros conocemos. Pueden ser redondeadas o pueden ser cuadradas, diferente forma de prepararlas también. Estas son típicas de la festividad de Pesach, tienen una simbología, ya lo hemos platicado. Luego tenemos los panes que nos acompañan a la mesa de la recepción de Shavuot, que son 2 hogazas de pan, 2 tortas de pan, o sea, propiamente son un pan redondo, sin ninguna otra forma, un pan, una torta de pan. Esto es lo que se presentaba en el Mishkan en aquellos días, y esa es la razón por la cual la costumbre de hoy en día es traer a la mesa este tipo de panes. Durante la festividad del Shabbat, el pan es precisamente más bien trenzado. Tiene esta trenza, si le hacemos 4 trenzas, 4 por 3 son 12, entonces anuncia a los 12 panes que se colocaban en la mesa de proposición, precisamente cada viernes por la noche para la recepción del Shabbat. Esto era colocado por los Kohanim, que ya les tocaba iniciar el ministerio en aquellos días que estaba el templo en pie. Y luego ahora tenemos la fiesta de Rosh Hashanah. La fiesta de Rosh Hashanah también, aun cuando tenemos típicamente el mismo pan que está de jalá, que está trenzado, que son 4 trenzas, o sea, 4 por 3 son 12 porciones las que finalmente se forman. Pero en lugar de entregarlo lineal, de hornearlo lineal como se hace en el día de Shabbat, como son 12 los meses del año, pero como el año es cíclico, entonces lo que se hace es unirlo punta a punta, por lo tanto se hace un círculo de 12 porciones, ese pan trenzado, y este es el que se hornea ya,
Y así es como se presenta durante la festividad de Rosh Hashanah. Y esto, amigo, parte de las costumbres va alimentando muchos conceptos que uno puede retenerlos en la memoria y saber por qué eso ocurre entre nosotros. Mire que también hay diferentes costumbres. Las costumbres que nosotros tenemos aquí en México o acá en la comunidad Dad Moshe. Por cierto, un saludo y recordemos que son ellos los que durante muchos años han ocupadose de mi persona, de mis estudios y en esa comunidad grandes alumnos y ya hoy en día buenos maestros que son los que permiten que este tipo de clases puedan llevarse a cabo. Así que bendiciones para ellos. Y la comunidad Sefardí Dad Moshe. Bueno, esta comunidad sefardí está basada en costumbres netamente sefardías de todos los testimonios de familias, de personas que fueron conocidas aquí en México como los criptojudíos. Ellos a través del tiempo dejaron muchas costumbres y que poco a poco han sido rescatadas por diferentes comunidades aquí en México. Y nosotros tenemos esas costumbres. Así que muchas veces podemos observar costumbres diferentes. Esto se debe obviamente al origen, a sus ancestros. Así que esa es la razón de por qué nosotros tenemos costumbres tal vez más diversas o diferentes a lo que la óptica más que nada se ve a través de este tipo de señales, de este tipo de transmisiones. Entonces nuestra comunidad es una comunidad sefardí típica de los siglos XVI y XVII aquí en México, ya con algunas obviamente costumbres más recientes, pero no por eso modernas, sino más bien recientes, refiriéndonos todavía al siglo XVIII, pero que obviamente han cambiado la forma de vestirnos, los alimentos que hoy en día comemos, pero hay alimentos simbólicos en cada una de estas festividades, o como les mencionaba ahorita con respecto del pan. Pero bueno, regresando a esto de Yom Teruah. El shofar, que justamente una de las costumbres es que el shofar lo colocamos también así en la mesa de la recepción de la festividad, así como colocamos a distintos elementos en la mesa, siendo un día de Shabbat, pero en Rosh Hashanah colocamos el shofar en medio de la mesa. No se toca, está por la halajá, está prohibido que nosotros toquemos el shofar por la noche. Tiene que ser durante el día. Precisamente, ¿por qué se tiene que tocar durante el día y no está permitido por la halajá que se toque de noche? Porque anuncia despertar, anuncia el momento de despertar. Y obviamente nosotros ya dormimos la noche, entonces el momento de despertar es por la mañana, porque está comenzando un nuevo día. El shofar anuncia un nuevo proyecto, el shofar anuncia una renovación, el shofar anuncia una transformación, un día nuevo, un día más, un día nuevo. Y esto es precisamente lo que nos conecta con el día de Adán y Javá, cuando nosotros estábamos en Gan Edén. Bueno, cuando yo me refiero a que nosotros estábamos en Gan Edén es de una forma consciente. Mire, la forma en la que nosotros entendemos, como les decía yo, dentro de estas clases de Yeshiva, que se llama precisamente Yosef Lumbroso, la Yeshiva se llama Yosef Lumbroso, en memoria de este brillante judío, criptojudío, que vivió aquí en México, estableciendo sinagogas en la región norte de nuestro país y en la capital y también en Guerrero, haciendo mucho camino
sobre lo que hoy es el sur de México, en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, incluso llega hasta la ciudad de Guatemala. Bueno, este Yosef Lumbroso se conoce como, él es el joven, se le conoce como el mozo, o Luis el mozo, o el joven. Carvajal, Luis Carvajal. Pues como les digo, en la yeshiva nosotros hemos estado hablando de la simbología, de la tipología que representan los personajes nombrados o las personas nombradas dentro del libro de Bereshit. Y ahí en el libro de Bereshit nosotros tenemos obviamente a Adán y Javá, tenemos a Caín, Hebel, Set, ya hemos visto sobre Hanoch y hemos visto sobre algunas personas. Nosotros registramos, o sea, la Torá registra momentos específicos de las vivencias de estos hombres y de estas personas, pero los registra a manera que tú te puedas identificar con ellos, no como un individuo aparte, sino más bien como tú siendo ese individuo, transitando por diferentes etapas de tu vida. Y, por ejemplo, nosotros hemos visto sobre Caín y Hebel, los cuales son el producto que nace después de que han sido influenciados por Anahash y el fruto prohibido, que son el bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal. Caín representa al mal y Hebel representa al bien, el conocimiento del bien y del mal. Entonces, uno es el Yetzer Hara y el otro es el Yetzer Hatov. El Yetzer Hara, Caín, se levanta sobre Hebel, el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, y lo elimina. Entonces, de allí solo impera sobre la naturaleza humana la inclinación al mal, el Yetzer Hara. Esta es la razón por la cual nosotros vivimos en caos, porque estamos sujetos, somos el Yetzer Hara. Luego, precisamente, se castiga a Caín para que él no sea eliminado al modo en que lo hizo de Hebel. Y él se le pone una máscara, una señal, para que cualquiera no lo vea y lo quiera matar. Entonces, esta es una señal, ot, en hebreo, que también significa palabra, letra. La dialéctica significa la narrativa, el control de la narrativa. A través del control de la narrativa, él termina construyendo una ciudad, Hanoch, a la que puso a su hijo como rey. A partir de entonces sabemos que la Torá quiere decirnos que este pensamiento materialista está orquestado por el Yetzer Hara y es el modo en que coerciona a través de la política. Las autoridades coercionan a sus conciudadanos o a los ciudadanos para que ellos se mantengan con vida, es decir, no los puedan asesinar, no los puedan eliminar. Finalmente, el que lo termina eliminando a Caín, pues es Lemech, uno de sus descendientes, por lo tanto tiene que ver también con la política, así que se hace saber que un imperio viene y asesina otro imperio para establecerse él como el nuevo imperio, y si Caín sería vengado 7 veces, 70 veces 7 será vengado Lemech, es decir, este es el método que va a ocurrir en la humanidad de levantarse contra ciertas autoridades se levantan contra otras autoridades y se establece una autoridad, pero los ciudadanos siguen sufriendo del mismo modo. Bueno, entonces esto es el significado que tiene, pero ahora estamos hablando, bueno, eso es lo que vemos dentro de la yeshiva, eso y tantas cosas más que tenemos la oportunidad de estudiar. Ahora, pero aquí tenemos nosotros a Adán y Javá. Como les digo, habla acerca de nuestro origen. Nosotros tenemos un origen en Dios. Y esto es el significado de Adán y Javá. Adán y Javá,
Por eso dentro de la Kabbalah, dentro del Zohar, se conoce a Adam como Adam Arishon, el primer hombre. Adam significa el terrícola, es decir, nosotros. Pero este terrícola tiene origen en Dios, es tú como individuo y al mismo tiempo como naturaleza. Nosotros estamos viviendo en la presencia de Dios como ese Adam Arishon, en ese lugar, en el trono divino. Eso es lo que representa Adán. Y Adán representa la forma en la que nosotros somos en imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu en ese tiempo, en ese momento, en ese lugar y en ese sitio. Pero cuando nosotros perdimos esto por causa del fruto, bajamos, descendimos. Hay un descenso espiritual en nosotros hasta llegar a este descenso terrenal, a esta materia que nos ocupa. Así que mi espíritu está en realidad en la presencia divina, en eso que se llama Adam Arishon. Ahí estoy. Pero yo no parezco consciente de esa situación, sino hasta que venga aquí y entonces empiece a buscar acerca de mi origen y encuentre ese origen que yo tengo en él, y luego entonces esa conexión de que yo desciendo de aquel mundo hacia este mundo y en realidad no estoy aquí sino que estoy allá. Pero el momento en que yo llegué de allá a acá es el momento en el que Adam Arishon se menciona que él duerme y va a surgir de él su esposa, la mujer Javá. El hombre representa la razón y la mujer representa la emoción. Entonces, este mundo sensorial es al cual yo despierto, pero sigo estando dormido allá en Gan Eden. O sea, estoy dormido allá y es complicado tratar de expresarlo en un lenguaje de conocimiento actual, pero estoy durmiendo allá y aquí me siento despierto. Por eso es que el shofar se tiene que sonar durante Yom Teruah, porque el shofar es el símbolo de renovación, de transformación, es el símbolo de despertar de este estado que no es la realidad, porque mi realidad está en Akadosh Baruj Hu, allá como Adam Arishon, pero que todo este sueño que es mi conciencia en este tiempo, que es esta realidad que me rodea, es la que hoy contemplo como la veraz, la real, la existencial. Pero debo despertar gracias al shofar a aquel tiempo. Esto es de lo que habla la Torá, a lo cual yo debo abrirme, a lo cual debo despertarme. Despierta tú que duermes, es decir, que estoy allá. Cuando estoy en Adam Arishon, que es al lado de Akadosh Baruj Hu, aquí la clave de esto es que yo deje de tener un pensamiento antropocéntrico en donde yo veo mi realidad y concibo únicamente la realidad como esta, mas cuando yo me desprendo de mí, me deshago de mi valor en esta tierra, puedo comenzar a entender el valor y mi origen y mi estancia actual allá, aunque parece que estoy acá. Entonces yo estoy como en un sueño y cuando nosotros dormimos, precisamente nuestra alma se reconecta con Adam Arishon. Así que finalmente de lo que habla Rosh Hashanah y Yom Teruah es el momento en el cual nosotros tenemos que abrirnos a esa realidad, y que cuando, como Rosh Hashanah también es el día del juicio, es decir, cuando nosotros seamos juzgados en este tiempo para poder volver a Kadosh Baruj Hu, que es en Rosh Hashanah, entonces vamos a despertar en realidad. Así que cuando nosotros dejamos la existencia en este lugar, despertamos allá. Eso es lo que nosotros llamamos la resurrección de los muertos. O sea, esto es lo que de lo cual vamos a despertar y vamos a ahora
¿Para qué nos sirvió este tiempo en este lugar? Para tener conciencia de nuestra existencia cuando volvamos a Akadosh Baruj Hu, a despertar delante de Akadosh Baruj Hu. Esto es esa transformación, es esa renovación que anuncia el shofar. Bueno, aquí me fui rápido, es porque quiero que les quede la idea y entendamos estas cosas. ¿Por qué razón se nos da el orden de la Torah para que nosotros no volvamos al caos? Pero lo que de origen se busca es que seamos conscientes de esa estancia que nosotros tenemos en Akadosh Baruj Hu y que ahorita estamos solo durmiendo en esta existencia hasta que yo sea consciente de mi realidad allá, y en ese momento es la razón de todo este simbolismo que significa Pesach, Shavuot y finalmente Sukkot. Bueno, entonces, para terminar, el texto dice: y en el 10º de este 7º mes, mes de Tisre, habrá convocación de santidad para ustedes y afligirán sus almas. No realizarán ninguna labor, ofrecerán una ofrenda de ascensión a Adonai por fragancia placentera, un ternero, un cordero y 7 corderos de un año sin defecto serán para ustedes. Y su oblación de sémula revuelta en aceite, 3 décimos para ternero, 2 décimos para cordero, 1 décimo para cada cordero de los 7 corderos, un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de pecado, de expiaciones y la ofrenda de ascensión continua y su oblación, así como todas sus libaciones. Y finalmente cerramos y terminamos con el día del perdón. Justamente, ya también he mencionado a veces, en ocasiones, que Pesach, Shavuot anuncian nuestra estancia en esta tierra, venida el inicio de la transformación. Este tiempo, Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim y Sukkot anuncian nuestro aprendizaje en este tiempo presente y despertar en el mundo por venir, que es recuperar la Geula, la redención, que es el propósito real de todo esto. Entonces, una vez llevado a cabo esto, ese descendimiento producido por haber comido del fruto prohibido será perdonado, y en ese momento seremos instalados en el campamento de Akadosh Baruj Hu, ahí en el Olam Abba. Esto es lo que le ocurrió a Moshe, mas no le ocurrió a nuestro pueblo. Nuestro pueblo se queda en la tierra de Israel. ¿Por qué se queda en la tierra de Israel? Porque no despertó a esta realidad en Akadosh Baruj Hu. Y ahora, mientras no despertemos o no comencemos a caminar en este despertar a la realidad de Akadosh Baruj Hu, pues corremos el peligro de volver al caos, a la sujeción material, a la sujeción social, a la sujeción separada de nuestra realidad espiritual. Por lo tanto, se nos entrega la Torah para que podamos vivir en orden y no caer en el caos. Pero la idea no es vivir en ese orden, sino despertar ante Akadosh Baruj Hu. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.